Son las 9 de la mañana con 45 minutos y si te parece, Dani, pues nos vamos a más temas de la conferencia matutina, porque hoy, pues adivinen a quién le dijeron cínico. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues señaló, habló del expresidente Felipe Calderón. Pues ustedes saben que él es el impulsor de esta guerra en contra del crimen organizado, de este ataque frontal que tanta violencia ha desatado en los últimos años aquí en México. Bueno, pues al estar hablando, empezaron a hablar del tema de Michoacán, porque iban a hacer una exposición, que más adelante les vamos a dar más detalles sobre lo que se planteó y lo que se informó hoy en la conferencia matutina con respecto al caso de Michoacán, a la masacre, bueno, a la masacre de varias personas. Aún no está determinado el número, debido a que no se han encontrado los cuerpos, pero al hablar de esto, él mencionaba, bueno, pues que son casos que la oposición y diferentes actores inmediatamente iban a utilizar a su favor para atacar al gobierno. Y en ese tema es cuando se brinca y habla que hasta el propio expresidente Felipe Calderón, que es un cínico, porque en lugar de estar haciendo señalamientos al actual gobierno por hechos, por ejemplo, como el de Michoacán, pues que el señor mejor debería ponerse a explicar por qué tenía a García Luna, un hombre que ahora está detenido por nexos con el crimen organizado en Estados Unidos, porque tenía una persona así como su brazo derecho en materia de seguridad. Esto lo dijo el presidente durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde el mandatario expresó, dijo, y todavía se atreve a opinar, refiriéndose a Calderón. Menciona el presidente, dice, yo siempre lo he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, la verdadera doctrina de la derecha, yo digo conservadurismo, la verdadera doctrina es la hipocresía. Son parte de las palabras pues que lanza el día de hoy el presidente, Dani. Exacto, para recordarle, porque el día de ayer Calderón pues tuiteó, y esa es la respuesta que hace el presidente el día de hoy, dice, un video como el de San José de Gracia, refiriéndose a lo de Michoacán, eso es lo que dice Calderón, es noticia por su escalofriante contenido, no por política. Las víctimas en un paredón, se observan los disparos de quienes apuntan, quedan evidencias, casquillos, restos. La gente está amenazada para no divulgar más videos. Condolencias a ellos. Ese es el tuit de Felipe Calderón. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí la respuesta que da el presidente a este tuit, porque sí, es la introducción para hablar más del tema de lo de Michoacán. Vamos a escuchar cómo se dirige el presidente López Obrador al expresidente Felipe Calderón. Entonces, cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo, ¿no? Hasta Calderón, cinicazo. Entonces ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública. Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar. Eso es lo que siempre he dicho. Retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina, decía él, de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía. Entonces, por eso no hay más que informar. Y bueno, Dani, qué bien que existen las... Bueno, Dani, pues ahí está lo que menciona el presidente sobre pues, los dichos de Calderón, pero bueno, pues hablando de masacres, mira,
Hablando de masacres, yo creo que a Calderón se le olvida que en su sexenio hubo varias masacres, hubo varios hechos de verdad que nunca antes habíamos visto en México, por citar algunas. ¿Te acuerdas de Casino Royale, donde un grupo de los presuntos Zetas provocan el incendio, provocan esta masacre que dejó más de 50 personas muertas? También otro de los eventos y hechos que acontecieron ahí que más se recuerdan, por ejemplo, de la administración de este señor Calderón, pues está una masacre que tuvo también ahí en Nuevo León en el 2012, donde aparecieron los torsos de 40, casi 50, 49 personas, entre ellas había al menos 6 mujeres. Y qué decir, por ejemplo, una de las masacres que pues impactó también mucho, que era de las primeras en el sexenio de Calderón, donde lo confrontaron, ya lo hemos dicho, la masacre de Villas de Salvarcan, ahí donde el señor ni siquiera era como para hacer estos tweets de ahora sí muy preocupado por las víctimas, cuando en ese momento pues las criminalizaba. Entonces, pues bueno, la verdad es que el señor ahora sí, cuando tiene que hablar, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, cuando tiene que dar respuestas, como lo es en el caso de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, de Pequeño, de Facundo Rosas, no dice nada, pero aquí, aunque tiene ahí su buena cola, bien que está metiendo su cuchara, como dicen ahí coloquialmente. Exacto, y le responde Felipe Calderón, que por cierto, tiene ahí una banderita de Ucrania, el señor activista, defensor de derechos humanos, antiguerra, ¿no? Ahora resulta, bueno, Felipe Calderón le responde al presidente a través de un tuit y dice, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos. Pues mira, yo ahorita también recordando lo que tú decías, Romina, pues lo realmente cínico de este señor es que, por ejemplo, haya ido a Villas de Salvarcar, allá a Ciudad Juárez, a presentarse con su cara de bueno cuando había tildado a esos jovencitos de formar parte del crimen organizado y no investigar cómo se debía esa masacre. Entonces, híjole, pues si hablamos de lo cínico y de lo realmente cínico, pues yo creo que mejor le convendría quedarse un poquito callado. Que se acuerde también de grandes masacres, digo, se me pasaba, pero la de San Fernando, Dani, la masacre de San Fernando, aquí Claro. Telma Flores nos recuerda, por ejemplo, la de Allende en Coahuila, y son masacres de verdad que San Fernando, una cantidad impresionante en varios episodios de bueno, pues de desaparición de personas migrantes, de cómo los asesinaban, en fin. En masacres el señor, la verdad, tiene varias ahí en su gobierno y es impresionante cómo tiene, pues, no sé, no quiero decir valor, pero sí, pues sí, cinismo de hablar sobre ese tema, Dani. Pues sí, yo también coincido en que sería más que valor, pues cinismo, porque, híjole, bueno, estamos hablando de las masacres, Romina, pero son las que más se recuerdan, pero Por incluso citar hablando de algunas, los, nada más. de los pequeños actos, o sea, de los que dejaron, no sé, es que, por ejemplo, estamos hablando de San Fernando, que deja 72 migrantes con tiro de gracia. Pues sí, pero hablar así hayan sido a esos enfrentamientos que dejaban 1 o 2 personas fallecidas, esas también importan. Entonces, y se fueron juntando y pues también siguiendo que en la línea de qué es cinismo y qué no es cinismo, pues tildar a todos ellos de daños colaterales, pues eso además de cinismo, pues también retrata a una persona fría, sin corazón, o sea, sí sea una vida, y lo hemos dicho aquí en este espacio, con cosas que también han pasado ya en los últimos años, en los últimos meses, así sea una sola persona, importa y no los tachas de daños colaterales a las primeras de cuentas. Claro, claro, daños colaterales o, por ejemplo, te digo, esta constante de verdad criminalización de las víctimas, Dani, ay, es que si los desaparecieron es porque en algo andaban, ¿no? Que todavía, y fíjate que lo triste de todo esto es que todo este discurso sí permeó en la sociedad. Todavía hay gente que asocia o dice, ay, pues los desaparecieron y pues en algo andaban, ¿no? O ves un asesinato de que, pues es que en algo andaban y todavía se queda esa idea que viene a raíz de toda esta guerra frontal que pues se desató
a partir del sexenio de este señor. Y no estamos diciendo que en este momento ya estemos en un país utópico donde nada suceda. Estamos hablando de una persona como tiene el cinismo de hablar o de ponerse en una bandera muy pro víctimas o no sé, de decir que cómo es posible que existan masacres cuando justo en su gobierno es cuando se fueron para arriba, se dispararon este tipo de hechos violentos, de hechos por demás sanguinarios, masacres, coches bomba y todo esto que no habíamos visto en el país a raíz de esa política que se emprendió y que ahora tenemos conocimiento, bueno, al menos podemos decir con investigaciones de Estados Unidos y investigaciones en mano, que era una guerra de quien tendría que estar hablando de su mano derecha en materia de seguridad, emprendida para abrirle camino a otro cártel, que era el cártel de Sinaloa. Entonces, pues, yo no sé qué tiene en la cabeza el señor Calderón, pero pues ahí está. Exacto. Bueno, sobre este punto también hay otro episodio en la conferencia de prensa, Romina, porque pues el tema de la seguridad fue uno de los recurrentes. El presidente López Obrador, por ejemplo, menciona que al cártel Jalisco Nueva Generación deberían quitarle el Jalisco porque afecta a la entidad. Y esto lo dijo porque precisamente hizo mención a que estos grupos delictivos nacieron en administraciones anteriores. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente. San José de Gracia. ¿De dónde surgieron estos grupos? De el gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia. ¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco? Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco Nueva Generación. Pues entonces, todos ellos, que por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco. Pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo. Sobre el tema, presidente, ya que lo mencionó, entonces usted va a seguir en lo que resta de su mandato la política de abrazos no balazos. Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio,